audiovisual de la Agrupación Astronómica Cántabra. Hoy tenemos el placer y el honor de contar con José Luis Arteche, hasta el año pasado delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología aquí en Cantabria, y que ha tenido la amabilidad de, pues, en este mes, dedicarnos una charla. Voy a leer muy brevemente su currículum para, sin más, darle paso. José Luis Arteche García, delegado territorial, como decía, de la Agencia Estatal de Meteorología en Cantabria, desde el año 2012 hasta su jubilación el año pasado, en el 2024. Nada más y nada menos que 12 años, no está mal. Solo de delegado, que luego hay bastante más. Pertenece al Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado, ingresó en el antiguo Instituto Nacional de Meteorología en 1980. Ha sido jefe durante años del Grupo de Predicción y Vigilancia del Norte de España y consultor de Naciones Unidas para el proyecto Clima Iberoamericano. Ha publicado en revistas y presentado ponencias en congresos de clima y meteorología, especialmente en meteorología y clima del Cantábrico. Asimismo, fue coordinador del grupo de trabajo sobre galernas con el Servicio Regional del Suroeste de Meteo France. Astronomía y meteorología son primas hermanas. Las dos nos dedicamos a observar el cielo. De hecho, cuando organizamos una salida, lo primero que miramos es, como no puede ser de otra forma, el parte meteorológico para ese momento. Así que, sin más, les dejo con José Luis Arteche. Muchas gracias. Yo entré en un cuerpo que es el nivel segundo intermedio de la administración, el cuerpo B, y de lo que es ahora diplomados de meteorología, un grupo grande que tenemos en la agencia, que son los predictores saturnos, que hacen predicciones para aeropuertos, avisos, los avisos de la DANA, nos tiene un grupo de gente de esta, y se llamaba, cuando yo entré, Grupo Especial de Ayudantes de Meteorología. Era un antiguo grupo de gente que se llamaban auxiliares de meteorología. ¿Y sabéis a quién auxiliaban y de quién eran ayudantes? De los astrónomos del Observatorio Astronómico de Madrid, porque estaban juntitos en el antiguo Observatorio Astronómico de Madrid, en el Retiro. Ahí estaban, había un grupo de meteorólogos, de gente de meteorología que hacían observaciones, pero claro, los que mandaban eran los astrónomos. Ahí estaba el señor Aguilar, que era un pope de la astronomía, y eran los que mandaban. Y de ahí viene el origen de que había una cierta relación entre los dos servicios. Luego ya salió un decreto de la reina Isabel II, se pasó a crearse el Servicio Central Meteorológico, y ya a partir de ahí llevaron caminos distintos, pero el origen estaba ahí, ¿eh? Sí, o sea que primos hermanos. Bueno, después de la invitación muy amable de Agustín, que me dijo bueno, que le gustaría que comentáramos algo de esto, yo esta charla la he estructurado en dos partes. La primera es la historia un poco de desde cuándo el ser humano hace predicciones meteorológicas. Luego quiero contarles cómo se trabaja en meteorología ahora, un servicio meteorológico moderno. El nuestro es un servicio meteorológico moderno y que para ahora cualquier servicio meteorológico del mundo, a la NOAA americana, al servicio ruso, cualquiera del mundo, y se trabaja, pues como les voy a explicar luego un poco, ¿no? Y luego al final lo que veremos, ya que me decías eso, de que convendría saber qué miro, qué no miro para ver una predicción, si subo a observar, si puedo el martes o el sábado observar estrellas y demás. Bueno, pues un poquitín cómo se podría hacer, cómo se podría mirar. De hecho, hice un caso con la situación del sábado pasado, que yo no podía subir, pero sé que vinieron gente de Palencia, estuvisteis ahí, o estuvieron gente del grupo allá arriba en La Lora, y un poco pues ver la situación. Desde luego, esta ciudad no es buen sitio para mirar estrellas. Ahora explicamos por qué y dónde se ven las estrellas bien en el mundo, que lo sabéis de sobra. Entonces, bueno, igual cuento cosas que yo de la atmósfera, que es esa capa que se ve al fondo. Esta foto está sacada, no sé si es de la NOAA, se ve un poquitín el perfil de la atmósfera. Nosotros para arriba nada, lo único que nos interesa es el Sol. El Sol sí, porque el Sol aparte de las interacciones entre los planetas, el Sol, la Luna y con la Tierra, que puede derivar en movimientos de mareas y tal, que toque algo el clima, pero el Sol es fundamental, ¿eh? Si hay una precesión de los equinoccios, la Tierra puede sufrir algún cambio a muy largo plazo, pero el Sol es fundamental, es la máquina el que nos da la vida, el que estemos aquí gracias al Sol y no hay otra vuelta de hoja. Pero del Sol, de la atmósfera para arriba, los meteorólogos tenemos bastante con hacer de la atmósfera para abajo. Bueno, esa carátula implica un poquitín todas las implicaciones en las que estamos metidos ahora mismo. Mirad, esta es una foto que decía de Estados Unidos, sacada ahí de la costa, la parte oeste americana. Hay varias ciudades importantes ahí. No sé. Deciros que la atmósfera es a la Tierra
como la piel de la naranja es la naranja en tamaño, es decir, es una capa muy pequeña, de ciento y pico kilómetros de altura, donde hay una relativa cantidad de aire y partículas. Luego, a partir de ahí, hasta 500 kilómetros de altura, podemos decir que estamos en la exosfera, atmósfera, pero son muy pocas partículas que hay ahí. De hecho, empiezan a sentirse las auroras boreales hacia los 95, 100 kilómetros de altura, donde todavía hay cantidad de partículas, iones, etcétera, que pueden alterar con las partículas que vienen, protones y electrones del Sol, de las mareas solares, ¿sí? Y producir esas bellas auroras boreales. Eso, la atmósfera sería un poquito eso. Este es el Sol, ¿no? La fuente de energía que guía la Tierra. Entonces, ¿desde cuándo el ser humano se guía de las estrellas del cielo para hacer predicciones del tiempo, predicciones meteorológicas? No se sabe desde cuándo, pero desde época prehistórica el ser humano ya tenía métodos intuitivos para ver el tiempo lo que iba a ocurrir, de su supervivencia, incluso la agricultura. Hombre, no todavía en la época de Altamira, porque todavía no había agricultura, pero poquito por ahí. La zona de Oriente Medio, se hacían ya calendarios astronómicos. En las civilizaciones antiguas los confeccionaban. Había relaciones entre esos calendarios y el clima. En Mesopotamia, la zona de entre los ríos Tigris y Éufrates, se definieron ciclos estacionales con la observación astronómica y meteorológica. Ya lo hacían. En Egipto incluso relacionaban las crecidas y bajadas del Nilo con la aparición de constelaciones celestes. Miraban al cielo y lo relacionaban con lo que iba a ocurrir o lo que estaba ocurriendo. Es muy antiguo. En estas civilizaciones mediterráneas y de Medio Oriente salieron proverbios y dichos y refranes, historias que incluso se plasmaron en el libro del Génesis de la Biblia, varios cientos de años antes de la época, digamos, del nacimiento de Cristo, ¿no? Antes de Cristo, pues en el siglo XIII antes de Cristo, 1300 años. Los astrónomos babilonios y caldeos eran los encargados de hacer predicciones del tiempo, basándose en movimientos de los planetas, fenómenos ópticos, por ejemplo, los halos, que los vemos en muchos días que hay luna o hay sol, incluso se ve un halo, a los grandes, a los pequeños, hay de varios tipos. Y en los poemas épicos de Babilonia, 2000 años antes de Cristo, se explica gráficamente la creación, el diluvio, y hablaban de cosas meteorológicas. Este es un héroe de Irak, de la zona de Irak, el Gilgamesh, una epopeya donde se narraban cuestiones, vientos huracanados, tormentas violentas, etc. Los chinos incluso también. Pero para nosotros, por ejemplo, es más cercano conocer lo que los quechuas y los aymaras del altiplano ya miraban las constelaciones y las consideraban parte de su familia y les decían cuánto tenían que sembrar, cuándo tenían que recoger. Por ejemplo, la Aquila Choquí, que llamaban ellos a las Pléyades, que ahora hemos estado hablando tanto de ellos últimamente, ¿no? Decía que la ausencia en el cielo entre mayo y junio coincide con el periodo entre la cosecha y la próxima siembra. Vamos a ver, está claro que científicamente no hay relación. Las estrellas no nos van a indicar el tiempo que va a hacer el mes que viene o mañana o pasado. Lo que sí está claro es que ellos observaban eso y si dejaban de verlas, no es que estuviera ocurriendo algo raro, sino simplemente es que la situación meteorológica, podían venir nubes, etcétera, que ocultaban las estrellas. Y para eso era la aparición o la desaparición de esa constelación significaba que era la época de hacer algo en el campo, de recoger o sembrar, para poder tener cosechas. Era una asociación indirecta, no solo las estrellas, sino que era el tiempo meteorológico que ocurría para allá. Luego lo vamos a ver como en el altiplano de Bolivia, ahí hay y de Perú, en la zona del lago Titicaca, hay unos vientos que suelen soplar muy parecidos al viento sur nuestro y que ocultan el cielo muchas veces, otras veces es un aire muy seco. De hecho, allí cerquita está el observatorio de Atacama, del desierto de Chile, que es como lo de Canarias, es una zona muy buena para observar. Pero si las estrellas se tapaban era porque venía una situación meteorológica que ellos asociaban y decían, ahora hay que sembrar, ahora hay que recoger. Es lo que hacían simplemente. Bueno, cuando hay que remontarse o llegar incluso hasta Aristóteles o a Ptolomeo para ya tener algo de ciencia, bueno, ciencia, entre comillas. Ya Aristóteles escribe un libro, se llama Los Meteorológicos, y él habla ya del sol, del agua, que el sol eleva el agua todos los días y disuelta en vapor y luego llega a las regiones superiores donde se condensa de nuevo con el frío y así retorna a la Tierra. Está describiendo el ciclo del agua, Aristóteles ya. Pero esto lo que ocurre es que hasta el siglo, es lo que va a durar hasta el siglo XVI, la ciencia que iba a haber, pero hasta mediados del siglo XII desapareció. ¿Por qué? Porque la tradición griega
Luego, con la rotura del Imperio Romano en dos, como sabéis, el Imperio Romano del Este y del Oeste se separan y desaparece. El Imperio Romano queda dividido en el 385 después de Cristo y toda esa transmisión de conocimiento de los griegos desaparece. Eh, Invasiones bárbaras en el siglo V, nada, todo eso fuera. Pero la obra de este hombre no quedó perdida para siempre. Ya en el Toledo medieval, los traductores de la Escuela de Toledo, y sobre todo Gerardo de Cremona, que fue un traductor italiano que trabajó en la Escuela de Toledo, esta gente lo que hace es que coge los escritos esos de Aristóteles, también llega a conocimiento de los árabes. Los árabes, él traduce escritos de los árabes al latín y al griego, él y esta gente de la Escuela de Traductores. Y entonces ahí es cuando empieza a recogerse toda esa documentación de Aristóteles. De hecho, Cristóbal Colón, aquí aparece en la foto, en la Rábida, mira lo que dice que si se va a un puerto a otro es mejor otro puerto, porque aquel era algo descubierto y porque quería ver en qué paraba la conjunción de la Luna con el Sol que esperaban al día 17 de este mes, y la posición de ella con Júpiter y conjunción con Mercurio. Es decir, lo que Aristóteles hablaba, esto es lo mismo que Aristóteles hablaba, fijaros cuántos siglos antes, y ya Cristóbal Colón estaba usando estos conocimientos. Él los había oído también ya de los árabes. La gente que pasaba, o portugueses que bajaban hacia Cabo Verde, oían hablar de los vientos, los trade winds, los alisios, y por eso Cristóbal Colón baja hacia las Canarias y solamente tiene que abrir las velas y se dejó llevar hasta América, pero por la parte sur del Caribe. Luego, cuando retorna para acá, sabe que por ahí no podía ir, porque esos vientos de los que le habían hablado no le iban a traer otra vez, sino que tiene que subir un poco para arriba, por Puerto Rico, y coge los vientos del oeste y vuelve hacia Europa un poquito más arriba. Eso fue un poquito lo que... Pero como veis, la tradición de Aristóteles es la que le lleva a este hombre. Luego hubo grandes gente naturalistas, por ejemplo, el padre José Acosta era un jesuita, era naturalista y una persona muy humanista, que estudia la naturaleza en la zona de América del Sur, sobre todo. Y él, fíjate lo que dice, no me determino a contradecir a Aristóteles. Fíjate, Aristóteles todavía era el sumo del conocimiento también en aquellos años 1500 y pico, ¿no? Sí, una cosa muy cierta, que la tórrida, la región que se hablaba de la tórrida del sur de América, tiene abundancias de agua, no como decía el señor Aristóteles, por más que Aristóteles lo niegue, y en su habitación muy cómoda y apetecible, es decir, que se puede vivir bien allí. Esta gente... Bueno, en el siglo XVI ya comienza a establecerse la observación instrumental. Aparece Galileo Galilei, que descubre el termómetro, y Torricelli, que inventa el barómetro. El barómetro de mercurio, sabéis que es una cuna de mercurio invertida, que la presión del aire la sostiene y sube y baja la cuna de mercurio para saber la presión atmosférica, ¿vale? Estos fueron grandes avances. Como decía antes, el Sol es el que alimenta, y aquí tenemos la circulación general de la atmósfera. Aquí se pueden ver, este es el Ecuador, los vientos, aquí estaría a la altura de las Canarias, bueno, al otro lado, aquí se ve la parte de América, los trade winds, los vientos viajeros, los alisios, los hay también en el sur, y luego aquí estarían el anticiclón subtropical, el de las Azores, nos tocaría por aquí, y los vientos del oeste que traen los vientos al revés. Estas son las células de Hadley que se descubren en el año 1735. La Tierra, debido a que es un planeta que gira, es lo que permite que estemos aquí nosotros ahora. ¿Por qué? Porque si la Tierra estuviera quieta, nada más girando en torno al Sol, la radiación solar que le pega en el Ecuador, se formaría un ciclo que iría hacia el Polo Norte, hacia la zona donde el Sol no calienta tanto, se cerraría el ciclo y ahí no ocurriría nada. Pero debido a que gira, y hay una fuerza que se estudia en física, en los primeros cursos de física, se llama la fuerza de Coriolis. Coriolis es un físico francés del siglo XVIII, es una fuerza desviadora. Entonces esos vientos se desvían en su trayectoria como se desvían los obuses de los proyectiles de los cañones. Eso, cualquier movimiento acelerado en el hemisferio norte tiene una desviación hacia la derecha simplemente porque se desarrolla en un hemisferio que es de una Tierra que está girando, simplemente por eso. Entonces, debido a eso, aquí ya tenemos en el Ecuador bajas, bueno, aquí no se aplica la fuerza de Coriolis, pero tenemos aquí el anticiclón y las bajas que están en la zona norte, estas son, por aquí van las borrascas que nos afectan a nosotros, y por aquí en el hemisferio sur también las tienen. Entonces, debido a eso se forman nubes aquí y aquí, se forman nubes, se forma el agua, se forma la lluvia y tenemos vida. Si no, no tendríamos vida. La Tierra sería un planeta muerto. Estas son las células. En el siglo XVIII empiezan a verse ya que el tiempo de una región está relacionado con las de otras. Aquí está el señor Franklin, que ya es el primero que hace el estudio de un movimiento de una perturbación meteorológica.
Solamente cuando los primeros que medían con aparatos se preocupaban de medir lo que tenían allí en su laboratorio, en su universidad, pero no les preocupaba ver qué aplicaciones tendría esto para predecir el tiempo. Benjamin Franklin, este que luego fue presidente de Estados Unidos, pues es el primero que hace. En Polonia hay un catedrático en la universidad, en Breslau, que es el primero que hace un mapa del tiempo. Luego ya hubo gente, por ejemplo, Napoleón III, que en la guerra de Crimea se había enterado que días antes había una tormenta muy fuerte, pero se enteró después en Francia. ¿Y cómo llegó esa tormenta a Crimea? Pues pónganse ustedes a estudiar, señores míos. Y fue el primero que impulsa la creación de un servicio meteorológico francés. Francia era un país muy avanzado, era lo más avanzado que había en aquella época, más que Rusia incluso, para hacer estas cosas. Y ya es cuando empieza a verse esto. Un invento tremendo, tremendo, esto es como la rueda para la humanidad, es el invento del telégrafo. El telégrafo permite, inventado por este hombre, Samuel Morse, aunque bueno, parece que hay muchos padrinos, es el que permite que en pocos minutos sepamos lo que está ocurriendo en muchos sitios diferentes. No tengamos que esperar a un mes después que vengan a caballo, nos traigan unos papeles con unos datos. Mira, yo tomé tanto, yo tomé tanto, yo tomé tanto y yo tomé tanto. No, mándenmelo ustedes ahora mismo y yo lo voy a reunir aquí y voy a saber lo que hay, por ejemplo, sobre toda Europa. Voy a pintar un mapa porque tengo los datos en el mismo momento. El telégrafo fue fundamental para la humanidad. En el siglo XIX la meteorología nace con la navegación. La navegación en los mares, los barcos, todavía había ya barcos de vapor, pero todavía todo era la vela. Y aquí es donde empieza la gente a organizarse. Hay una conferencia en Bruselas en el 53, otra en Viena. Aquí aparece Fitzroy, este submarino que fue el que llevó a Darwin en el Beagle, en el barco aquel famoso que hizo donde Darwin estudió la teoría de la evolución. Francis Boforo, un almirante inglés que diseñó una escala de viento que todavía se usa, cuando dicen en la tele, mañana noroeste fuerza 3. Es como la escala de los terremotos. Esto lo inventó este señor. Y eso significa una serie de nudos o kilómetros por hora. Los marinos entienden. No dicen mañana 14 nudos o tantos kilómetros por hora. Mañana va a hacer un viento de fuerza 3, fuerza 4, fuerza 5, hasta fuerza 12, que es la más grande. Como lo de los huracanes, para que nos entendamos. Perdón, lo de los terremotos, quería decir. Y aquí está un Mauri, un americano, que es el que primero decide que hay que organizarse, hay que medir todos igual, sepamos cómo medimos, sepamos qué vamos a hacer y para qué nos va a servir esto. En España, bueno, en esa época de la reina Isabel II, la hija de Fernando VII, hubo unas sequías muy grandes en Murcia y ya se puso interés y creó un fondo de dinero para hacer un premio aquí inexplicable por qué ha ocurrido aquello. Esta época ya es cuando se empieza a crear en 1887 el Instituto Central Meteorológico en Madrid, cuando ya nos desgajamos de los astrónomos y se forma allí en el Retiro un observatorio, un centro meteorológico. Este es el primer boletín que se manda en 1893, el 1 de marzo, observaciones tomadas en toda España. Aquí se estimula a los catedráticos de instituto. Aquí tuvimos uno en Santa Clara, cuando en Cantabria, en Santa Clara no había universidad, pero el catedrático del Instituto de Santa Clara, don Luis Wilbayot, que vivía ahí en el Paso Pereda, era una autoridad. Esa persona desfilaba con las autoridades de Santander en el día del Corpus, en el día de las procesiones, iba ahí al lado con su toga y al lado de las autoridades y el obispo y demás. Y ese señor fue el que organizó aquí en Cantabria. De hecho, fue las primeras observaciones que incluso las mandaba a Madrid todos los días el catedrático del instituto. Él empieza en el antiguo Santa Clara, que era un convento, y en Santa Clara le tiran para hacer el Santa Clara de ahora, y se va incluso al Parque de Bomberos, al lado de las escuelas del oeste, en Numancia, y sigue observando allí. Y entonces él también se estimula la observación de puntos de la provincia. En Cantabria hubo varias estaciones en muchos pueblecitos del sur, en Campoo, por ejemplo, y la idea de este organismo que se crea, oficiado por la reina y los ministerios posteriores, era que había que juntar mucha información para conocer qué estaba pasando en el clima. Estos son los albores de la meteorología en España. Este es el Observatorio del Retiro. Aquí veis que hay unos señores muy prospectos ellos con sus gorros y globos ondas. Fallece Augusto Argimís y llega este señor, un general Galvis, que lanza un poquito las observaciones aerológicas. Estos son como los globos que tiramos aquí todos los días, bueno, tiramos ya en el Observatorio Meteorológico de Cabo Mayor, todos los días, ahora en horario de verano, a la 1:15, si pasáis por ahí veréis cómo se hace automáticamente ya una cúpula que se abre, un aparato enorme y sale un globo con un aparato que le hacemos subir a la atmósfera. Mira, anoche le he estado viendo una página web que hay, que no he podido entrar yo en la intranet nuestra de la EMET, ya no puedo entrar, hay muchas medidas de seguridad, y ya ha llegado a 28.000 metros de altura el globo, ahí ha explotado. Probablemente no cabría en esta sala cuando haya explotado. Cuando sale es como el de estos señores que veis ahí, de ese diámetro,
pero como va subiendo la atmósfera, que no hay presión, cada vez hay menos presión, se va dilatando, es de un látex muy duro, y él lo que tiene, el objetivo es llevar una cosita, aquí no se ve, colgando este aparatito, que es algo parecido, que es el que registra los datos según va subiendo, y te hace miles de observaciones hasta que explota, luego cae y ya se pierde, ya no, el globo explota y cae el aparatín. Y esto en el siglo XX, ¿qué pasa en el siglo XX? Ya estamos en 1900, ya el mar ya no es tan importante, empiezan ya a no ser tan importante, ¿por qué? Porque los barcos de vapor ya van aquí, de aquí, Santander a La Habana, ya empiezan a ir en vapor, ¿eh? Aunque ya a La Habana íbamos poco, porque en el 98 habíamos perdido las colonias y entonces ya Santander entra en capa caída. Pero en toda Europa empieza ya la aeronáutica, ya no es la mar, sino la aeronáutica. Bueno, pues tanto el Observatorio de Izaña, que si vais alguna vez a Tenerife podéis subir a verle, que es muy bonito, era un observatorio internacional, vinieron autoridades de toda Europa a inaugurarle. Y el hecho de la aviación, pues introdujeron una serie de consecuencias. Se crea el cuerpo de meteorólogos, se amplía la sede del Retiro, observadores voluntarios, como os decía, que miden lluvia y temperatura, más de 800 colaboradores en 1925 en toda España, maestros, profesores, gente en los pueblos, cofradías, etcétera. Bueno, ahí está una reunión, de esta seguimos teniendo, y España está ahora también. Yo estuve hace poco, bueno, hasta que me he jubilado, en una reunión de observación en el mar, y porque tenemos estaciones automáticas en muchos barcos y en boyas, y aquí había gente famosa. Mira, este que está aquí abajo, este era el famoso señor Aguilar, ese del Observatorio Astronómico, el astrónomo. Y este que está aquí, como curiosidad, ¿saben quién es? Representaba a la Rusia de los zares. Era... eh, ¿cómo se dice? El creador de la tabla de eventos periódicos, Mendeleev, exactamente. Mendeleev, ¿no? Mendeleev. Este era el ruso que está de arriba. Esta gente eran universidades, centros de investigación que representaban sus países. Todavía no había la conciencia de un servicio meteorológico como el actual, un servicio público, dar avisos, dar predicciones. No, entonces hacían investigaciones y les mandaban a representar sus países. Esta es otra, por ejemplo, aquí está Arcimis, esta fue ya en 1891, y de estas pues todavía se hacen porque hay que estar en estas reuniones, porque hay que coordinar. Como es el título de la charla, es una acción internacional de cooperación. Hay pocas cosas en el mundo como estas ahora mismo que se hacen, en la cual es impresionante, pero es saber que hoy, por ejemplo, a las 12 tiempo universal, este mediodía, miles de personas en el mundo a la misma hora han estado haciendo observaciones. Incluso hay boyas sueltas en el mar, ellas solitas, transmiten datos, sondeos, globos aerostáticos, etcétera, en aeropuertos, mediciones a la misma hora. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos a la misma hora y queremos, por ejemplo, dibujar la presión atmosférica que hay sobre todos los lugares del mundo, uno daría una presión, otro daría otra, y no podemos ver, si las pintamos todas en un mapa, cerramos líneas, juntamos las líneas de presión y podemos ver dónde está la borrasca, dónde está el anticiclón, dónde está todo, ¿eh? Entonces, tiene que haber una cooperación, no hay ningún país fuera. Hace años yo he visto unos mapas que probablemente eso explica lo que pasó en el desembarco en Normandía. Yo he visto mapas que no los he traído aquí, esto lo conté en otra charla, donde se ve el Atlántico, muchos barcos y datos meteorológicos, en la zona europea no se ve nada. ¿eh? Alemania, Inglaterra y los aliados no se estaban compartiendo la información. Fíjate, cosa más absurda. Vamos a compartirla. El más listo que lo saque beneficio. Pero tú no puedes cortar por un sitio en la costa del mar los datos porque tú no sabrías dónde empieza la borrasca, dónde empieza el anticiclón. Y pasa al revés. Si mirabas mapas que habían hecho los alemanes, de hecho yo he visto un mapa que se pide en la España del 41, España de Franco, se pide por un representante llama a Berlín y pide un mapa meteorológico para explicar lo del incendio del 41 en Santander, y he visto mapas donde aparecen datos de Europa, pero los datos del Atlántico están pintados a puntos, es decir, hacen así como debe estar por aquí. Claro, no tenían los datos de los aliados, de los americanos, de los ingleses, etc. Entonces por eso es un sistema de cooperación internacional. Vamos a avanzar, que si no... a principios del siglo XX, aquí hay un señor, Wilhelm Bernes, Guillermo Bernes, es un noruego que monta aquí el sistema este de los frentes que veis en televisión pintados aquí. Es la escuela noruega la que primero empieza a explicar todo esto. Aquí veis ya la aeronáutica, sobre todo la aviación militar. Ya llega la Primera Guerra Mundial. De hecho, estos meteorólogos iban con los militares al frente a la guerra y oían la palabra frente. ¿Qué es el frente? Es como ahora, el frente es la peor zona para estar.
entre los rusos y los ucranianos, en la zona del frente, en Zaporizhia, donde estén cada día, es la peor zona, y es donde están los combates, los tiros. Si te vas para atrás no pasa nada, pero el frente es el peor. En todos los frentes eran zonas donde se juntaban masas distintas de aire, masa fría, masa caliente. Aquí se levantaba el aire y esto es la zona de lluvias, y esta también. Por eso cogieron la palabra frente, ¿eh? De ahí viene un poco el origen. Este es un hombre muy, muy inteligente, que creó un grupo muy, muy bueno en torno a él. Él decía dos principios básicos: un conocimiento suficientemente preciso del estado de la atmósfera en el momento inicial y un conocimiento preciso también de las leyes de acuerdo a las cuales un estado de la atmósfera se desarrolla a partir de otro. Te está hablando ya de la predicción. Si yo conozco lo que está pasando ahora, puedo averiguar, si sé las ecuaciones que guían el comportamiento de la atmósfera, sabré dónde llega la de mañana. Si yo miro el mapa de hoy, en teoría, si lo hago bien, primero se hacía de una forma muy subjetiva, muy a abuela pluma, sabré lo que va a hacer mañana, ¿verdad? Si estamos a día 1, sabremos lo que hace la noche esperemos saber lo que hace la noche del 3 al 4 porque vamos a subir a la lora, ¿verdad? De mayo. Entonces, eso es un poquitín la base de los fundamentos de la predicción. ¿Qué pasaba? Que esto era un método todavía muy rudimentarios. Estamos año 1904. Aquí no hay algo que va a ser importante. Bueno, la escuela noruega revoluciona la meteorología. Aquí están toda esta gente. Aquí señores Sverdrup, Petersen, Bernes, Wilhelm Scholberg. Estos son gente de libros que yo he tenido que leer para sacar mis suposiciones. Es decir, son popes de la meteorología en aquellos años, ¿vale? Bueno, en los años 40, ya estamos en los años 40, ha pasado la Primera Guerra Mundial y llega la Segunda Guerra Mundial. Alguien coge el testigo de esta gente. Y ahí aparece un cuáquero inglés, Richardson, que era este señor que está aquí, un tipo muy inteligente, y es el que primero establece un sistema computacional operativo. Claro, aquí ocurría ya algo importante. Ya llega la informática. La informática, bueno, primigeniamente, que todavía no había ordenadores. De hecho, Richardson tuvo un sueño, que tenía 64.000, aquí están puestos, se ve muy mal, pero unas gradas había 64.000 estudiantes, aquí se ven las personas, que cada uno iba a resolver una parte del globo terrestre, resolver la ecuación matemática que iba a gobernar esto, y con ayuda de todos ellos, pasándolos unos a otros, iban a saber el tiempo que iba a haber mañana en una zona, ¿no? Bueno, aquí se ven las primeras ecuaciones que gobiernan. Entonces ellos ya lo sabían. Estas son ecuaciones muy antiguas, son de dinámica de la atmósfera, la velocidad del viento, la ecuación de continuidad, la primera ley de la termodinámica, la ley de los gases. Estas son cosas del siglo XIX. Pero el problema de este señor era eso, son ecuaciones derivadas parciales, que se estudia en matemáticas, es una cosa muy rara, pero que no se pueden resolver así a pelo. ¿Qué pasó? Cuando llegaron los ordenadores se pudieron resolver y se fue el sueño de Richardson resuelto. Él hacía un sistema, fijaos, aquí aparece una rejilla: Hamburgo, Lindenberg, Auschwitz, München, Viena, para resolver solamente en estos puntitos. Él decía que en unas pocas horas, pues si le diera mucha gente para hacer los cálculos a mano sobre un papel, él podía intentar resolver esas ecuaciones matemáticas y resolver el problema. Pero fíjate lo que tardaban, antes de que ya ocurría lo que tenía que venir y todavía ellos no habían llegado a la solución. Bueno, pues esto se va a ir resolviendo. Este es el sueño de Richardson. Se va resolviendo, por ejemplo, llega aquí el ENIAC, la primera máquina, ¿no? Es el computador y integrador numérico electrónico. Esta es una máquina de válvulas, aquí muchas mujeres además trabajando en ella, programando, que se monta en Estados Unidos con estos monstruos que estaban aquí en la época de Alan Turing, el matemático ese que descubrió la forma de trabajar de la máquina Enigma, y von Neumann, que era el pope de la informática, de la programación. Y esta máquina ya, aparte que en ella hicieron cálculos incluso para lo de la bomba atómica, la bomba de hidrógeno en los Álamos, aquí también metieron mano los meteorólogos, ya pudieron hacer alguna cosita, ¿de acuerdo? Ya fue la primera información. Llega otra persona importante que fue Rossby, Gustav Rossby, un meteorólogo muy importante, descubre las ondas de Rossby, estas que giran aquí, que en torno a la Tierra, y es importantísimo esto. Esto, como os decía, es increíble. Lo que ocurría en los años 40, hablamos de la Segunda Guerra Mundial, ellos no podían resolverlo, pero tenían los cimientos. Ellos sabían que los tenían, pero no podían resolverlo con un tiempo suficiente de antelación. Y hubo que esperar bastantes años más. Es decir, primero, con este ENIAC, este gran ordenador, ya hicieron algunas cositas, pero casi hasta los años 70 no podéis hacer ya lo que ahora mismo tenemos, predicciones a largo plazo y con cierta fiabilidad. Bueno, aquí hay una serie, vamos a pasar hasta las unas ecuaciones que tenemos, aparecen los mapas meteorológicos,
Y aquí está el Bernes que dice que es física, estúpido. O sea, que no hay más. Aquí están las ecuaciones primitivas. Son media docena de ecuaciones que resuelven. Ahora os digo cómo se trabaja. Ya hemos llegado al tiempo actual. La predicción meteorológica actual se basa en los modelos de circulación. Si alguna vez habéis oído hablar, igual a mí me oísteis en la radio hablando, el modelo que nos da para mañana. El modelo no es un chico guapo que desfila por la pasarela. El modelo es una idea matemática de cómo creemos que se mueve la atmósfera. Antes había ecuaciones de calor, había ecuaciones de dinámica, hidrodinámica, etc. Entonces, lo que se trata es lo siguiente. Mira, esa es la Tierra, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos la Tierra. Y mira qué ha pasado con la Tierra. La Tierra ahora mismo, imagino que pintamos cada 9 kilómetros o 10 kilómetros un puntito que representa una celda en la atmósfera cuadrada de 9 kilómetros por 9 kilómetros. Cogemos un valor para esa celda. Imaginaos que en torno a la Tierra hay miles de ellas. Bueno, pues ahora lo vamos a complicar más y fijaros estas capas que hay en la atmósfera. Puede haber hasta 100 o 100 y pico capas. Para cada una de ellas vamos a hacer esto que hay aquí. Ir multiplicando y vamos a ver los miles y miles y miles de puntos que hay ahí metidos. Bueno, y en cada uno de ellos vamos a resolver este grupo de ecuaciones. Aquí hay una serie de procesos en la atmósfera que se estudian, esto evoluciona mucho, y ahí luego salen por los mapas que vemos en la televisión. Este es un poquitín para que veáis en 3 dimensiones la estructura de rejillas. En cada rejilla vamos a coger un valor. Hablamos de miles de rejillas. Es decir, por cada nivel de la atmósfera vamos a tirar todas esas rejillas, subimos un poquito más, otro nivel, todas esas rejillas y vamos a ver lo que ocurre. Bueno, estos son los procesos, movimientos en la estratosfera, movimientos horizontales, etcétera, etcétera. ¿Esto se resuelve? ¿Cómo se resuelve? Pues mirad, para esto hace falta una potencia de cálculo brutal. Ya estamos llegando al máximo, casi ya no se va a poder avanzar más hasta que lleguen ordenadores cuánticos, que es la solución, o entre la inteligencia artificial, que ya está entrando, para actuar también, ayudar un poquito, porque la base siguen siendo esas ecuaciones, que ya estaban descubiertas en la Segunda Guerra Mundial. Aquí está el Centro Europeo de Predicción. Esto, ahora que estamos con Europa, que si el domingo hay una manifestación en toda España de europeísmo, que queremos Europa, fijaros lo que podemos presumir de tener el centro de predicción a plazo medio mejor del mundo. Esto no lo puede resolver un solo país. Eso está en Reading, Inglaterra, al sur de cerca de Londres. Hemos tenido todos que pagar un dinero, pagamos todos los años un dinero, todos los servicios meteorológicos de Europa y demás países. Aquí se ve algún país, hasta Marruecos es miembro asociado, y países del este de Europa y Turquía, porque hay una potencia de cálculo brutal y es donde se desarrolla este modelo. Podemos presumir de que Europa hace algo que es mejor incluso que el modelo GFS americano, reconocido por ellos. Entonces, por eso quiero decir que invertir en ciencia es una cosa muy buena. Los procesos en la atmósfera son muchos, el proceso de radiación, proceso de convección, etcétera, formación de nubes, la superficie que tengamos, si son zonas húmedas, zonas con cubierta vegetal. Bueno, los sistemas de observación, como os decía, imaginaos 2 horas fijas del día, en todo el mundo, toda esta serie de dispositivos van a medir, van a hacer observaciones, por ejemplo, este barco, ¿no? Hace una observación de temperatura, presión, viento, humedad, y lo transmite. Todo va a llegar a centros de control, a los servicios meteorológicos y a un centro nacional, por ejemplo, a Reading, hasta el centro europeo, satélites meteorológicos, aviones aterrizando y despegando, imágenes de radar. Por cierto, yo he leído antes en la CNN que ha salido un grupo conspiranoico en Estados Unidos que se quieren ventilar todas las estaciones de radar meteorológicas porque dice que son armas de guerra meteorológicas. Esperemos que nos transmitan la tontería y tengamos esas cosas. Sí, hoy mismo lo he estado leyendo. Bueno, todos los días, como comprenderéis, miles y miles. Mirad, esto es del día 1 de mayo del 2025, esta es la notación inglesa, año, mes, día, desde las 21 hasta el día 2 de mayo del 2025 a las 3 de la mañana. Solamente 234.574 observaciones. ¿Veis? Estamos todos juntos, ¿verdad? Desde los australianos, y esto fue por la noche. Por ejemplo, estas son boyas, buoy. 1988, desplegadas por todo el mundo. Aquí están las boyas fijas de puertos del Estado, pero hay muchas boyas que se sueltan en el mar y están a la deriva y te van viendo la presión atmosférica y te van viendo las corrientes en el mar y las temperaturas del agua. Vemos, por ejemplo, aviones que aterrizan y despegan en cada aeropuerto y sin que el piloto haga nada, simplemente una estación a bordo le va tomando datos meteorológicos y los envía a este sistema mundial de comunicaciones. Estos, por ejemplo, son radiosondas, los globos sondas. Como se ve aquí, lo caros que son, que vale mucho dinero tirar cada día un globo de helio, es helio, y fijáis como en las zonas pobres del mundo
pues no tiran globos. Los hay incluso en el mar, se tiran, ¿ves? Se tiran en las zonas ricas. Pero bueno, todo ayuda. Y luego salen pues estos mapas, de todo eso salen estos mapas. Mapas de altura, de superficie, este es el mapa del tiempo, pero también mapas de altura. Como veis, si yo, por ejemplo, tengo el capricho de ver lo que los modelos, por ejemplo, el de hoy a las 12 creo que va a salir, mira, ya a las 8 8 y algo, han llegado seguramente ya a todos los servicios meteorológicos que ponemos la pasta y pagamos, nos llegan ya los mapitas. Y nos pueden llegar mapas, por ejemplo, como el de antes. Mira, este tiene aquí la lluvia, el anticiclón, o puede llegar este tan sofisticado como este, por ejemplo. Este es un mapa a 5.000 metros de altura. Bueno, para ver, por ejemplo, el vuelo de un avión que vuela a 10.000 metros de altura, tendría que ser otro nivel, 7.000 metros de altura, 300 milibares. Entonces, por ejemplo, yo puedo ver aquí, este es previsto, por ejemplo, este es para el lunes, esta noche próxima, a las 0 horas del día, lunes día 5. Yo puedo ver, le puedo dar una predicción a un piloto de un avión, un aeropuerto, y pregunta en la torre de control o centro de control de área, un avión que vaya a viajar, por ejemplo, hacia la zona, hacia Finlandia, pues se va a encontrar a esa altura con vientos fuertes. ¿Eh? ¿Por qué? Porque yo de todas esas sábanas en torno a la Tierra que he puesto antes, puedo cogerla de la altura 5.000, digo, sácame esta. Y ahí yo digo, ahora píntame en cada puntito de esos, para esta hora y este día, el viento que va a haber en cada puntito de esos. Y pinto estas líneas. Y es como se hace. ¿Ves? Una observación, por ejemplo, es esto. Este es el aeropuerto de Santander, que un día concreto, fíjate, 1 de junio del 2017. Esta es vieja, esta observación. Pues midió a las 17:23 hora Z Zulu, un metarauto, estaba en calma el viento, 8.000 metros de visibilidad, la presión 1017. Esto es lo que se manda de manera así codificada, porque veis, son códigos internacionales. Esto un piloto de un avión chino que llega a Baraja, aquí al Sede Ballester, le lee y sabe lo que hay en el aeropuerto. Todo eso entra a los supercomputadores y sin que nadie intervenga, lo que se hace es que todas las observaciones se distribuyen por todas esas rejillas que os dije antes, en cada punto va a haber un valor, y a partir de ahí ya el panadero que ha metido los trozos de pan en harina húmedo, los mete al horno, da la llave y dice, en marcha. Y se va a tirar ese supercomputador haciendo cálculos y cálculos y cálculos, pues durante 6 7 horas, a razón de trillones de operaciones por segundo para resolver en cada punto de esos lo que se prevé. Si hoy cogimos los datos a las 12 del mediodía, para esta tarde, para esta noche, para mañana por la mañana, para mañana mediodía, para mañana por la noche, y así sigo hasta dentro de 10 días, hasta el día 12 o 13, a cada hora de esas. Aquí están los satélites que están en torno a la Tierra, todos meteorológicos. Meteosat, por ejemplo, es este que mira a Europa, obviamente, porque si no, el Himawari japonés, nombre más bonito. Himawari es esto, ¿cómo se llama la flor japonesa esta? El crisantemo. No, perdón, no es, sí es crisantemo en japonés, sí, que mira también al sol como el girasol. Bueno, pues ese, y los hay luego polares, que dan vuelta alrededor. Aquí, antiguamente, esto como se hacía antigua, ¿ves? En los sistemas de comunicaciones nosotros enviamos desde Madrid a Toulouse, de Toulouse iba un ramal que iba para Washington, otro ramal que iba para Rusia y otro ramal que iba para Australia, pero todo eso era a una velocidad ridícula. Hoy ya con Internet todos los datos llegan mucho más rápido, todos son sistemas de comunicaciones. Los satélites han dado información crucial para la predicción meteorológica desde el año 77 y ahora ya estamos con el Meteosat tercera generación. Aquí tenemos otra potencia europea, el sistema de observación satelital, EUMETSAT y EUMETNET, la Agencia Europea del Espacio, la ESA, la Agencia Europea del Espacio, y estas son las agencias para la meteorología, donde tenemos satélites buenísimos, igual que los que tienen los americanos, el GOES americano, cualquiera, la India o China o Japón. Bueno, y esto nos van a ayudar también a observaciones para los modelos. Copérnicus es la última cosa que hemos hecho en Europa, otra cosa maravillosa. Con satélites vamos a estudiar el cambio climático, seguir temas de la mar, seguimiento de la atmósfera, seguimiento de tierra, de los suelos, la seguridad en la navegación y gestión de las emergencias. Esto es otro desarrollo europeo. Esta es una estación de radar, por ejemplo. Mira, estas son las que, como os digo, algo así se quiere encargar esta gente que, como decía el articulista, dice, probablemente no saben ni lo que hay ahí, no saben ni lo que hacen, pero hay que cargárselo, porque alguien ha dicho que eso es un arma de los meteorólogos y hay que tirarla abajo. Sí, sí. No creéis que está tan lejano esto, ¿eh? A nosotros, yo recibí cartas de insultos y amenazas, pero muy serias. Hay gente que no se ocultaba, ¿eh? Te lo decía a la cara. Ahora que las órdenes eran aguantad un poquito, no se puede llevar a denuncia de momento. Insultos y compañeros en Castilla y León, la tapia del centro meteorológico es llena de pintadas, estáis matando a mis hijos, vais a morir, y eso da un poco de miedo, da yuyu, porque claro, la puerta que tiene la cerrada, entra cualquier persona
es un centro público, entra cualquier ciudadano con la mente un poco cambiada y te puede originar una desgracia. Pero eso ha pasado. Es tremendo, es tremendo. Vivimos épocas de mucha angustia. Mira, este es un sondeo meteorológico. Os voy a contar luego porque aquí vamos a ver. Esto es una observación de un globo. Mirad, aquí podrían estar los 28.000 metros de altura, le soltamos por aquí y mirad estas líneas. Cuando hasta aquí, hasta 4.000 metros. Esto es de una época, de una fecha que no recuerdo. Pero mira, la línea roja es la de temperatura. Conforme va subiendo, la temperatura baja, aquí hay una inversión y sube bajando. Si la línea roja y la línea azul clarita están muy lejos una de otra, significa que esta zona, ¿veis? Que están muy separadas, es una zona muy seca de la atmósfera. Aquí es que están también un poco pequeños, pero mira, aquí hay 37% de humedad a la altura de 800 milibares, 36, 40 y tantos, 61, y aquí empieza ya a haber humedades muy altas, es decir, el aire está muy húmedo. Posiblemente aquí habrá nubes medias y nubes altas, en cambio aquí puede estar despejado. Si tuviéramos todos los días aquí en Santander una situación de esta, veríamos las estrellas, veríamos la Vía Láctea aquí en el Paso de Pereda, porque estas son situaciones de mucha sequedad. Pero claro, esto es lo que se ha observado. Esto es un globo que se tiró y nos mandó los datos. Claro, a posteriori los vemos. Y digo, mira, estaba seco. Por eso os contaré de una noche que vi yo hace poco, el día 29 de abril, que yo veía muchas estrellas ahí en Camargo y he sacado el sondeo y veréis qué diferencia con lo del sábado pasado. Había una zona muy seca. Bueno, la nube que es la pesadilla de los astrónomos, perdón. Bueno, esto es relativo, ¿verdad? Yo sé que hay una asociación en Estados Unidos que se llama Cloud Appreciation, que del líder de ella, que te hace socio por 2 euros o 5 euros que le pagas, te manda noticias, te dice, el lema de esa asociación es, no hay cosa más fea que un cielo sin nubes. ¿Eh? Entonces, para los astrónomos, pues es la pesadilla, obviamente. ¿Por qué se forman nubes? Pues por todos estos sistemas. Por ejemplo, pues ascenso geográfico. Esto hace aquí que el viento que llegan de la mar sobre la cordillera cantábrica haga que Santander, por ejemplo, llueva muchísimo más, casi el doble que en Londres. ¿Sabéis eso? En Santander llueve casi el doble que en Londres. ¿Por qué? Porque en Londres hace muchas nubes y caen 4 gotillas de vez en cuando, y la gente va con paraguas, pero como no hay montañas que fuercen el aire a subir, ascender, condensarse y llover, pues llueve menos, simplemente por eso. Llueve también por tormentas, nubes de tormenta, por el paso de los frentes. Y aquí llegan las famosas nubes, los enemigos de los astrónomos. Entonces las nubes, este era el halo de los mesopotámicos. Las nubes, nosotros hablamos de nubes bajas, hablamos de nubes medias y de nubes altas. Cirros, cirrocúmulos, altocúmulos, todo eso sonará, ¿verdad? Pero en cambio suenan los cúmulos, cúmulus humbilis, cúmulo congestus, cumulonimbus, que hay variedades luego, calvus y pileus, como es este. Aquí se metió aquel hombre que hizo lo de la Linneo, lo de la clasificación de las plantas, en especies, géneros y variedades. En las nubes se ha hecho lo mismo. Y esto es obligado saberlo, aquí están todas las capas. Claro, viendo, por ejemplo, días como este, por ejemplo, no se aprecia muy aquí. Hay días, cuando llega en esos días de sur en la bahía, que ves el amanecer rojo, pues es bonito, es un espectáculo bonito, pero claro, a los de astronomía, pues eso no nos encanta. En esta situación, en cambio, podemos ver bien desde la costa de Cantábrica en las noches. Esta es la situación del viento sur. Aquí está Palencia, por aquí anda Reynosa y aquí está Santander. Mira, la explicación muy rápida. El aire que sube, mirad este par de temperaturas que van aquí. Una es temperatura del aire y otra el punto rocío. 8 grados de diferencia, lo veis, ¿verdad? Cuando empezamos a subir, el aire se condensa. Ya tienen las dos el mismo valor, 10 grados. Sube más arriba, va bajando la temperatura, la misma valor, T y T sub D, las dos temperaturas, 4 grados. Llegan arriba, menos 2 grados. El mismo valor siempre. El aire está saturado, llueve. ¿Qué pasa para acá? Que se ha quedado seco, ha perdido todo el agua, lo ha dejado Reynosa, ¿verdad? Cuando hace sur, llueve en Castilla y el ábrego que viene de Portugal, que sube por la meseta castellana, que riega los campos de trigo, lo deja todo allí. Y ocurre que luego el aire seco, cuando baja, es curioso. Esto se sabe en termodinámica, lo tenemos que estudiar los meteorólogos. Cuando el aire es seco o húmedo, ¿cómo se dice? La ratio, o sea, la tasa de descenso, de aumento de la temperatura o descenso de la temperatura, descenso si subo y aumento si bajo, es distinta si está seco o si está húmedo. Con lo cual, fijaros que podríais decir, bueno, pues si subió desde 20 grados a -2 a la cumbre, cuando baja arriba subiría, pues mira, llega a 28 grados. ¿Por qué? Porque aquí ha ido calentándose a más velocidad y fijaros que ya las temperaturas están muy separadas. 8 y 0, aire seco. 18 y 2 grados. 16 grados de diferencia, aire seco. Y llega al suelo con 24 grados de diferencia entre la temperatura del aire y la del punto rocío. Es un aire muy seco. Y eso es por qué aquí no vemos las estrellas, porque aparte de que puede haber nubes, incluso en noches despejadas, yo creo que es la explicación esa, en noches despejadas no se ve porque hay humedad en el aire. La humedad
que es la que no tenemos cuando hace un día de viento sur, que vemos casi al del Picón del Fraile, le vemos saludándonos, porque le podemos ver. ¿Por qué? Porque la transmisibilidad óptica en la atmósfera es muy alta, porque no hay humedad, no hay gotas microscópicas que enturbien el aire y hagan que la luz penetre poco. Y por esa razón lo vemos mal. No vemos el espectáculo que se puede ver en Cabaña Verónica o allá arriba, donde puedes ver una Vía Láctea maravillosa. ¿Por qué? Porque allá arriba el aire está mucho más seco, están lejos del mar, el aire no llega húmedo y pueden ver esos espectáculos. En cambio aquí pues es difícil, salvo los días de viento sur, donde podíamos irnos a verlo porque ahí lo podíamos ver. Como veis, el aire es mucho más seco al descender y baja, pues se ve muy bien. Bueno, la predicción numérica del tiempo, vamos a ir muy rápido. En los años 40, modelos se llamaban barotrópicos, esto es un rollo, cuando es primitiva, los procesadores, los modelos de mesoscala son modelos pequeñitos que se utilizan. Aquí hay una serie de pasos que hay que hacer para resolver todo esto. Esta es una especialidad de la metrología que no está al alcance de todo el mundo. Vamos, yo me conformo con entender los modelos y saber interpretar los mapas que me llegan. Es decir, aquí la predicción está, y además ahí en Reading, me decía un amigo, dice, jo, vas allá a Reading y está lleno de chavalitos chupando piruletas. O sea, criaturas de 20 años, 22 años, chavales con una cabeza súper desarrollada y les están haciendo investigar. Mejorar el modelo, que tiene miles de páginas de programación. Es un modelo muy complejo. Claro, les han puesto esa máquina tan enorme y dicen, bueno, si lo damos esto es para que esta gente haga algo importante. Y son los que están desarrollando todas esas ecuaciones y cómo se hace el desarrollo matemático. Y bueno, es complejo, hay que saber mucha matemática, mucha física de la atmósfera y mucha matemática, ¿eh? Bueno, pues esos serían los pasos que iríamos dando. El modelo centroeuropeo es un modelo global, modelo para toda la Tierra. Los de área limitada, estos son productos que salen del modelo, que ya estarían, si ahora dentro del centro europeo empieza a pedir mapas de estos, puedo tener el mapa que eso se antoje, luego veremos casos, saltamos esto. En meteorología hablamos de microescala a macroescala, es decir, fenómenos que es la mesoscala, por ejemplo, tanto en tiempo, en duración, como en distancia, en kilómetros, por ejemplo. Un tornado, una convección profunda, por ejemplo, una tormenta se desarrolla entre 2 y 200 metros y 2 kilómetros y en cuestión de un minuto a una hora. ¿Veis? Así cogemos con esta doble escala de espacio y tiempo, clasificamos los fenómenos. Decimos, es un fenómeno mesoescalar. Bueno, este, por ejemplo, es el modelo global, sería una ventana pequeña, que es esta, como digo, el centro europeo cubre toda la Tierra, pero este es el área limitada que luego se ha hecho, es decir, es una afinación. Lo que se hace ahora es lo siguiente, como decía, hacia las 8 ya habrá salido el modelo de centro europeo y sé que ha empezado a correr a lo bestia en esa maquinona a las 12 de mediodía, cuando ha ingestado todos los datos del mundo, todos los datos le han llegado de observaciones. Alguien ha dado el botón y ha dicho, venga, ponte a trabajar y dame los resultados lo antes que puedas, hacia las 8. Lo que hacen algunos países de Europa es que utilizan las condiciones que me da el modelo grande y hacen una cosa mucho más resolución, es decir, ya a resolución de 1 kilómetro o menos, un modelo para España. ¿Veis? La orografía tiene más resolución, las montañas están más definidas, todo está mucho más definido. Mirad, esta gráfica se explica de la siguiente manera. En los años 80, en el año 75, cuando se empezó el centro europeo, la línea roja es la de 2 días, de 48 horas. Había el mismo acierto, el skill score, el acierto, la pericia, entre el 80 y el 90%, que es el que hay hoy con la predicción de la línea azul, que es 5 días. ¿Eh? Fíjate lo poco que se ha avanzado en tantos años, del año 75 al año 80. Esto voy a ir muy rápido. La predicción por conjunto es su predicción determinista. Este era Lorentz, este buen señor que está aquí, es el que descubrió la teoría del caos. Os lo voy a explicar muy resumidamente de qué iba esto. Mirad, la atmósfera es determinista, y esto es un palabrejo un poco raro, hasta 3-4 días. Por eso decimos los meteorólogos, no, a partir del cuarto día, no, sí sabemos lo que va a pasar, pero lo decimos de otra manera. Hasta 3-4 días, en las ecuaciones que os he contado antes te dicen que si tú partes de una situación conocida, por ejemplo, las observaciones que se han hecho ya a las 12, ¿no? Aquí en China, en Filipinas, en Canadá, en todos lados, las han juntado en esos superordenadores y le han hecho trabajar. Hasta 4 días, 3-4 días es determinista, es decir, si esas condiciones están bien tomadas, podemos saber lo que va a ocurrir. Pero a partir del cuarto día hay una posibilidad de que haya un error de partida y ese error lo que hace es que desvirtúa todo lo que va a ocurrir al cabo de 6, 7, 8 días. De forma que lo que hacen estos señores es con esa maquinona, cuando hoy termina, ya han terminado a las 8 de la tarde, lo que han dicho es, mira, vamos a coger una versión del modelo más antiguo, hace 1 o 2 años, y vamos a hacerla alterar las condiciones de partida en algunos sitios, por ejemplo, que el radiosonda de Santander a los 5.000 metros de altura, en vez de dar 20 bajo cero, de 8 grados.
y lo hacen al azar, hacen cosas así. Y resulta que luego empiezan a hacer las predicciones y se ven que la situación de un anticiclón, uno por ejemplo el que está sobre Europa, hay un 80% de las situaciones se ponen aquí, en el mismo sitio, lo ubican más o menos. Otro 15% lo ubican un poquitín más hacia el mar y otro 3% lo ubican ya en Estados Unidos. Entonces, claro, dices tú, bueno, ¿y qué hago yo ahora? Bueno, pues está claro que el mayor grupo de asociaciones es el que me va a valer. Y por eso, en la predicción, no lo vemos ahora, pero lo veremos, los nórdicos ya lo hacen. En España somos muy categóricos, es decir, yo alguien me dice, oye, que se casa mi hija el sábado que viene, que ya me dirás, a ver. Bueno, es lo que no quiero oírme hablar de probabilidades. Dice, a mí no me hables de esas tonterías, a mí dime si va a llover o no va a llover, porque entonces, ¿para qué te pregunto? Claro, eso es un rigor y esa información que me pide es muy pobre, porque yo le voy a dar la situación más probable. Pero ¿y si llueve? Y yo le digo, no, me parece que no llueve, 80% de probabilidad, pero hay un 15%, un 20% que puede llover. Esa información es muy rica. ¿Por qué? Porque imagínate que, bueno, la boda sí es importante, claro, pero imagínate yo que sé, que es la visita del rey cuando vino hace pocos años a celebrar el centenario del puerto de Santander. Había una probabilidad de que lloviera, pero el mayor porcentaje está en que no iba a llegar a llover. Pero el señor presidente del puerto fue a Asturias a comprar carpas. ¿Por qué? Porque sabía que había esa probabilidad y lo que no se podía admitir es que el rey se mojara, obviamente. Entonces ahí él estableció un balance y dijo, bueno, ¿cuánto pierdo yo si esto llega a ocurrir? Aunque sea un 10% de probabilidad, pierdo muchísimo la imagen, fíjate, qué horror. En cambio, ¿el coste cuánto era? Unas carpas, el puerto tiene mucho dinero, compró. Entonces, esa predicción es mucho más rica, ¿entendéis? Pero claro, para el público en general, si como hables de porcentajes y cosas de estas, dicen, esto no sabe ni lo que va a hacer. Os dais cuenta que hay un matiz muy importante. Sí sé lo que va a hacer. Vamos, los ordenadores me dicen lo que va a hacer, pero con cierta probabilidad. Hay probabilidades. Hasta 3 días o 4 me tengo que mojar, tengo que ser categórico, pero a partir de allá hay que ser un poco más. Bueno, vamos a avanzar aquí ya un poquito. Esto es lo que os decía, ¿veis cómo se separa esta predicción? Si yo la varío 18 grados, 16 grados, 14 grados. Bueno, vamos a acabar esto ya y salimos de aquí. Bueno, pues hay muchas predicciones, predicción inmediata, y predicción inmediata es nowcasting, lo decimos se dice en inglés, now es ahora, casting forecast, es inmediata. Aquí utilizo modelos, aquí lo que utilizo es el radar meteorológico, el satélite meteorológico. Ahora mismo en este instante, hace 2 minutos, hay una imagen, por ejemplo, sobre Asturias y Cantabria, de un radar, el que está en Asturias, y tengo una imagen del satélite. Entonces yo con eso tengo que decir a la gente, si alguien me lo pidiera, al operador de la torre de control del aeropuerto, si tiene que desviar los aviones dentro de 10 minutos porque viene una tormenta muy gorda. Eso se llama nowcasting, predicción inmediata. Eso es lo que hacen en la Fórmula 1. Dicen, no estoy en Fórmula 1, han parado la carrera porque saben que va a llover. No, no saben que va a llover. Lo que tiene es un radar que está viendo las imágenes, ha visto la anterior, ve la siguiente y dice, coño, la siguiente viene encima del circuito. Paren y cambien neumáticos. Eso es nowcasting, predicción inmediata. Hay que saber poco de ecuaciones y poco de historia. Luego está el muy corto plazo, tiene unos usuarios diferentes, no voy a pinchar porque si entramos en ello, bueno, si pinchamos por ejemplo aquí, tengo, mira, la red de descargas es esto, por ejemplo, ¿ves? Esto fue un día que en junio del 99, que llovió mucho sobre Santander, mira lo que está llegando aquí. Esto es un radar, es el que está sobre Vizcaya, que nos da todos estos ecos. El radar sabéis que es un aparato que está girando y ve gotas de nube o cristales. Y cuando ve los más gordos, el eco que recibe es de muchos decibelios y te va diciendo que ahí se acerca algo gordo. Esto son imágenes de satélite. Y, ¿veis? Aquí el Meteosat, por ejemplo, da estas imágenes donde aquí se ve cómo se van desarrollando, mira en este punto, una tormenta, cómo va a ir creciendo, y aquí cada 10 minutos tienes una imagen de esta y tú puedes dar un aviso a Protección Civil o a quien te lo pida. Aquí otra tormenta. Bueno, vamos a volver. Redes de descargas eléctricas. Las tormentas van acompañadas de rayos y podemos ver esto. Bueno, volvemos aquí. Entonces, perdón, no, vamos a seguir por acá. Aplicación práctica. Bueno, ahora os voy a decir, para ver bien Meteosat, si lo queréis, y se lo vais a poner por ahí, mira, este es un enlace, no sé cómo nos va a dar tiempo para ver todas estas cosas, pero EUMETSAT, por ejemplo, mira, si entramos en este enlace, vemos imágenes de satélite ahora mismo de las que hay. Son mejores que las que muestra la EMET, por ejemplo, en su página. Tú entras aquí, no, es que no tenemos la conexión, espera, luego lo vamos a hacer, lo conectamos luego si nos da tiempo. Y podemos ver conexiones de Meteosat, el satélite. La aplicación práctica, aquí es donde quería ir. Yo sabía que el día 4 de la noche, bueno, en la tarde del día 3 iban a venir unos compañeros, ¿no?, de Palencia a hacer observaciones en el observatorio de eso. Pues digo, yo voy a ver cómo se podía, si usted me dice, oye, ¿cómo va a hacer el sábado, la noche del sábado al domingo? Joder, merecerá la pena, porque mira que si va a llover, pues van a decir que no vengan, porque es que...
Bueno, entonces, yo lo que voy a hacer aquí va a ser coger el modelo. Estamos el día 1 de mayo, ¿eh? Esto era el 1 de mayo, bueno, 3 días antes, el jueves, ¿no? Me parece. Y fijaros que el modelo del Centro Europeo, una de las cosas que da es una simulación de nubes. Y aquí te va poniendo, mirad, se sigue este sistema de colores. Mira, 0, 0, 0 significa que esto es nubes, no hay nubes. 1 va nubes bajas, nubes medias y nubes altas. Bajas, aquí no hay medias y nubes altas. Eso es un código se puede superponer, las nubes pueden haber nubes bajas, nubes medias, nubes altas. Bueno, pues fijaros que aquí me pone para el día 4 de mayo a las 0 horas, la noche de sábado domingo, aquí me está pintando nubes, aquí está Santander, veis ahí Santander, por aquí estará La Lora más o menos, aquí me está pintando nubes que parecen de este tipo, verde, verde, o sea que estarían entre nubes altas, bajas, como he dicho, medias, perdón, y altas, y con está a medio camino entre esas y las nubes bajas 0, medias y altas. Pues mal asunto, me cacho en 10. Pero bueno, ¿todavía tenemos tiempo? Tenemos tiempo, vale. Entonces le vamos a... Aquí mira, esta otra cosa que es un poco más preciso, aquí veis, tengo nubes altas, me pinta un panorama un poco fastidiado. A ver, nubes altas son cirros, eso, ¿verdad? Que no puedo ver estrellas tampoco, una desgracia. Aquí, por ejemplo, nubes bajas, no, medias, aquí puedes elegir el tono que quieras y me daba algunas. Y nubes bajas, pues no me daba nada, pero bueno, vamos a seguir. Esta es una simulación que hace el modelo también. Por el modelo te simula una foto del satélite Meteosat. No es real esa foto, te la está simulando. La puede hacer. Yo esto no lo conocía cuando empecé, pero ahora hay. Vamos al día 2 de mayo. Agustín, todavía tenemos tiempo, ¿no? Podemos decir, vamos a avisarles, tiempo para saber si los de Palencia vienen. Bueno, pues vamos a ver. Parece que continuaría sin haber buen cielo, pero había nubes altas dificultando la visión astronómica. Vamos a ver. Esto sería, esta predicción es del día 2, empezó aquí, y me da a 48 horas. La hice el día 1 a las 0 horas del día 4 y todavía veo que aquí me da nubosidad de tipo bajo, medio y alto. Estas que vienen aquí. Pues nada. Me lo sigue dando. ¿La veis ahí? Nada. 2, nada. Simulación, simulación, nada. Bueno, pues en la mañana del sábado día 3 nos quedan 12 horas porque vinieron a ver el sol, ¿no? Por la tarde también. Observaciones solares. Vamos a ver si podemos verlo. Y el sábado, por ejemplo, ya mirad que nos ponen para las 0 horas del sábado al domingo, para el domingo día 4 a las 0 horas, ya vemos que abre aquí una zona blanco. Blanco es, no hay nubes. Me dijo Bea que al principio, dice, ahí esas nubes y lachos que van por el cielo, eran nubes altas. Pero conforme pasó la noche, de hecho incluso dice, se quedaron hasta las 3 de la mañana y luego se tuvieron que marchar, no sé qué, pero se van a haber quedado toda la noche viendo estrellas hasta hartarse. Mirad cómo el modelo ha sido capaz, pero claro, han sido 24 horas antes. 3 días antes, como pretendíamos del día 1, no estaba tirando. Porque es una situación, no todas las situaciones son igualmente predecibles. Pero ese día, por ejemplo, ya te iba a decir, de por la mañana hubiéramos sabido a las 8 de la mañana que esa noche ya podíamos tener cielos bastante ya despejados. ¿Veis? Blanco. Esta es la zona más o menos al sur de Cantabria. Esa zona. Mirad cómo ya, esto es a mediodía, que no hay nubes ni altas ni bajas. Aquí sí que hay todavía cobertura de nubes altas, ¿veis? Pero está en la zona ya más hacia el País Vasco. En el sur nuestro estaría despejado. Eso coincide un poquitín con lo que habéis visto antes. Mirad un poquitín la traza. ¿Veis esta forma de aquí y esto de aquí? Quedaos con esto. Esto está simulado por el modelo y aquí vemos lo mismo, simulado por el modelo de esta otra forma. Estas son lo que el modelo inventó. Este es el satélite real, lo que había a las 12 de mediodía de ese día. A las 12 creo que sí que vieron el sol. Se metían algunas nubes de tormenta. Fijaos cómo está España, vamos a verla aquí invisible. Todos estos grumitos que son aquí son cúmulos de tormentas que si veo imágenes de horas posteriores a las 12 tiempo universal, muchas veces habrán engordado y serán nubes gordas de tormenta posiblemente. Pero mirad cómo aquí, en el sur de Cantabria, esta parte que está aquí, esto es Valderredible y esta zona, aquí hay huecos, esto se ve más despejadito, ¿ves? No hay nubes. Este es el satélite Meteosat, la imagen real. Y el resto de la noche, pues mira lo que ocurrió. Esto era a las 3 de la mañana, con razón decía, mira, pudieron haber visto cantidad de nubes ya. Esto no olvidemos, es una imagen simulada del modelo de la pasada de las 0 del sábado, previsto para las 3 de la mañana del domingo, o sea, 27 horas antes, Y bueno, aquí se ven las fotos, cómo quedaron después, a las 3 de la mañana, a las 3 universal. Mirad, esto es el sondeo del día 3 a las 12, ¿veis? Estaba nublado,
en Santander, y este es el del día 29. Esta es la noche que os dije que vi hace unas semanas que hacía muy bueno. ¿Veis que se queda del aire? Yo veía muy bien las estrellas. Hablo aquí en Maleaño, en Camargo, veía bien el cielo, bastante bien, porque estaba el aire bastante seco. Mirad, por ejemplo, cómo luego a las 0 horas del día 4, este domingo, seguía húmedo el ambiente, y mirad cómo esto aquí estaba seco ya. Vale, vamos a volver. Eh, Lugares privilegiados, ¿cuáles son en la Tierra? A ver, el desierto de Atacama y Canarias, ¿verdad? Mirad, aquí hay anticiclones y borrascas como suelen estar distribuidas en la Tierra. Ya voy a terminar. En estas zonas que desciende el aire se produce una cosa llamada inversión de subsidencia, que es decir, debajo de un anticiclón, bueno, más bien en los costados, cuando el aire se aploma, el anticiclón es una especie de mermelada que cae así e inhibe que nada crezca allí, no crece nada, ni las nubes, por eso hace normalmente el cielo despejado con anticiclones. Entonces se produce una inversión, se llama inversión de subsidencia. Estos son a lo largo de un año, desde todo el año. Aquí vemos el recorrido del año, las zonas de altas presiones en el mundo. Son centros fijos, más o menos fijos en la Tierra, ¿vale? Estos son los que están, por ejemplo, aquí. Mira, un anticiclón estaría por aquí. ¿eh? La zona de las anticiclones. Mirad, aquí en la zona del altiplano, al norte de Atacama, hay ese anticiclón, los vientos alisos estos, originan, encima de ellos se produce una inversión. Bueno, Atacama, nos quedamos con ello. Eso es la zona desértica y aquí está Chile, empieza Chile, este es el lago Titicaca. Es una zona desértica. Además es muy desértica porque allí no tienen lo que hay aquí en nuestras latitudes. Por ejemplo, que después de un viento sur, si Santander el viento sur durara días y días y días y días, esto sería un desierto. Pero sabemos que por el viento sur, el anticiclón se va, entra la borrasca, nos echa agua encima y aquí paz y mañana gloria. Y es una tierra verde, ¿verdad? Pero mirad, la inversión es esto. Cuando la temperatura va ascendiendo con la atmósfera, aquí pega un giro y se va para la derecha. ¡Clac! Aumenta. Esto es el nivel de los alisos. Esto está justamente, este nivel, 2000 y pico metros, 2000 metros, está encima de estas nubes que vemos aquí, el mar de nubes. Tú vas en Canarias y tienes muchos días, cuando sopla el alisio, el viento que llevó a Cristóbal Colón, que se subió encima de ellos y le llevó tranquilamente, encima de esos vientos y de esas nubes, que las nubes se quedan paradas aquí, no pueden subir, hay una inversión y hay un aire seco, que eso es una maravilla, ¿verdad? Para poder ir a ver ahí el telescopio y montarle en el roco a los muchachos por ahí. Como este que está aquí. Y en Atacama lo mismo. En Atacama hay alisios, pero en vez de ser del nordeste como los que hay en Canarias, ahí son los que vienen del sur, que los dos se van a juntar en el Ecuador y van a formar las borrascas del Ecuador. Los del sur son los que suben del Pacífico y pasan por encima de Chile y toda esa zona de América y se produce encima de ellos una inversión como esta. ¿eh? Este es un sondeo aerológico típico de los alisios. Bueno, yo creo que ya os he dado bastante la vara. Aquí, las tonterías, esta me hizo mucha gracia, ¿no? El hombre puede vivir una buena vida, ser honorable, pero al final el número de personas que van al funeral depende del tiempo que haga. Eh, Muchas gracias. La verdad que es que el objetivo era un poquitín exigente y contar un poco lo que es como, no sé, como escribir aquí la cirugía cardiovascular, contarla en una hora y desde los orígenes hasta las técnicas actuales, ¿no? Y nadie tiene por qué conocer esto, obviamente. Pero bueno, os he querido contar un poquitín para que salgáis con la idea de cómo se trabaja un servicio meteorológico ahora mismo, donde hay involucrada mucha gente. ¿Sabes? Hoy me preguntaba en la radio, estuve con nuestra compañera Neil, ¿y cuánta gente involucrada aquí? Decía Lucía, dice, aquí, pues miles, ¿cómo? Miles de personas, efectivamente, porque un pastel que nos estamos trabajando entre muchos países y esto es cooperación internacional. Esto va en contra de desmontar agencias como la NOAA, la agencia, la Agencia Espacial Americana, la NASA, etcétera, como algunos ahora están queriendo desmontar. Y desmonta la ciencia, desmonta la cooperación. Y por eso cosas como el mantener, como Europa parece que quiere seguir manteniendo el Centro Europeo de Predicción, la Agencia Espacial Europea, la Agencia Meteorológica de Satélites, pues hará que la humanidad mejore. Porque no os olvidéis que si a las 8 de la mañana o 9 unos meteorólogos de la agencia, yo no estaba en esto, voy a hablar desde fuera, da un aviso de que va a haber, no sé, una lluvia muy fuerte, eso, esa persona estaba viendo el modelo. Esa persona en ese momento, si tuviera una imagen del radar, ahí no era no casting. Un radar de momento no le estaba dando nada. Él se estaba guiando por el modelo. El modelo me decía que a tal hora iba a llover mucho en una zona. ¿eh? Gracias a eso se sabe hacer eso. Si no, no se sabe hacer. Luego sirve para otras cosas más
inocentes, como es saber si podemos ir de excursión a hacer, o a mirar estrellas, pero sirve para cosas muy importantes y muy serias, ¿eh? Y por eso que hay que defender esta cosa que tenemos. Y bueno, luego veis un poquitín dónde se pueden ver esos mapas. Ya hacemos un seminario algún día para haceros hacer un poco de meteorólogos, a ver si podemos. Sí, y vemos, por ejemplo, pues ya vamos con la página web, miramos y a ver qué se puede dar y saber que vamos siempre un poquitín con probabilidades muy ajustadas. Iba a contaros que había un día que se veía esos mapas que mostraban colores azules, el día 29 estaba blanco. A ver dónde no sé, es que ahora me pierdo, no sé dónde lo puedo tener. Estaba blanco. No sé dónde lo tengo, vamos a ver. Aplicación. Debe estar aquí al final. A ver si consigo verlo. El día 4 de mayo, creo que está al final. Lo puse, perdona, bueno, si queréis alguna pregunta, me podéis ir ya. Creo que está por aquí. Espera un poquito. Mira, aquí está. Día 29 de abril. Ese día que os decía que el sondeo estaba, que les he puesto para compararlo, que estaba muy seco el aire, y fue la noche que yo vi estrellas, era esto. El modelo desde no sé si fue temas cero, el análisis. No tenía mucha historia. Aquí era en el momento actual, en el momento cuando el modelo tiene todos los datos. Predicción cero, hora cero. Y fijaos cómo lo pone blanco. Yo sé ahí, por ejemplo, si me dicen para un día que va a estar así y al día siguiente, oye, ¿qué ha dado la nueva pasada el modelo? Pues da lo mismo. Pues ya voy confiado y digo, oye, venga, venid para acá que vamos a pasárnoslo bien, ¿eh? Y te gasta la gasolina. Más de una noche hemos estado diciembre, enero de estos desuradas Sí, en el Alto de Carmona y espectacular. con Sur. Claro, es que con Sur, pues os lo he dicho, el efecto Foehn, tanto hemos hablado aquí en Cantabria, se ha hablado de pues, que nos han demonizado tanto, es un fenómeno que se conoce, los meteorólogos austriacos y alemanes lo saben desde el siglo XIX, vamos, al principio del siglo XIX. El aire sube y luego baja. Como os he dicho, cuando sube húmedo, su tasa de enfriamiento es mucho más pequeña que la tasa de calentamiento cuando baja, porque primero era húmedo y luego seco. Ahí está la clave. Entonces el aire baja muy seco y muy rachado, porque suele haber una inversión encima. Entonces las ondas que producen las montañas rebotan, digamos, en esa inversión y caen contra el suelo y te dan esos vientos racheados, ¿entiendes? Entonces, claro, el aire es muy seco y puedes ver, tienes buena visibilidad, la transmisibilidad es enorme, es grandísima. Pero como veis, es una ciencia que se guía por ecuaciones matemáticas que tienen su grado de predecibilidad, que no es ciencia exacta, pero hoy en día, vamos, yo me jubilé después de 40 años y lo que vi yo cuando yo empecé, comparado con lo que hay ahora, y ahora, fíjate que cuesta mucho estar al día, aquí te quedas fuera de onda enseguida, pero intento estar enterándome porque ahora llega la inteligencia artificial y quiero ver qué pasa, cómo mejora esto, porque algo va a ocurrir y puede ser un despegue tremendo, de llegar a dar cosas muy fiables, muy fiables. Pero bueno, sí, dime. Sobre los globos que lanzáis, bueno, que se lanzan, ¿van enviando la información en tiempo real o hasta que no? No, en tiempo real, en tiempo real. Sí. Por radio, además, por onda de radio. Por radio van transmitiendo los datos, sí. Y como dices que luego ya explota, cae, Y en bajada también va dando datos. es biodegradables y todo esto. Todo el mundo pregunta eso, es verdad, es curioso. No son biodegradables, tienen un fenospago encima, blanco así, si no pesa nada, pesa menos de medio kilo. Lo que tiene es una pequeña batería y tal. Es que es curioso, porque, ¿sabes eso que preguntas? Yo estuve en Holanda, en Utrecht, donde está el servicio holandés, y hicimos una reunión europea de todos los países de Europa para el tema de la observación en el mar. Y hablaban de las boyas, esa que os he dicho, de esas boyas que están a la deriva, hay boyas fijas, las que tienen por todo el estado están amarradas. La González Linares está amarrada al fondo, pero hay unas que se sueltan y ellos van dando datos al satélite cada ciertas horas. Estaban diciendo, joder, es que esas boyas, es que nos está mirando la gente, es que son de materiales, no degradables, son de plásticos, tienen no sé cuántos componentes químicos. Y estaban ya diseñando boyas de madera, unas dos esferas atornilladas y dentro los aparatos para medir la presión y medir la temperatura del agua de mar de madera, porque ya hoy la gente es muy sensible, somos muy sensibles y no queremos contaminar los mares. No son degradables, por desgracia no, pero deberían de serlo. Se hará, seguramente. Más o menos, ¿a qué distancia pueden caer del punto en el que se... Bueno, sí, puede. No, en la vertical no cae, desde luego. Precisamente sabemos que no cae. Puede una que tiras aquí, puede aparecer una vez en el aeropuerto de Bilbao.
te lo traía la Guardia Civil y decía, ¿esto qué es? No será peligroso, ¿verdad? No, no tiene nada. Ya le ponemos una etiqueta que pone, esto cójalo sin miedo y quédese con ella, que no pasa nada. Puede caer en Bilbao. Otra vez un piloto de Iberia se asustó porque ahora con los drones, los pilotos de aviones, se tiene un mosqueo que no te cuento, pasó algo por delante de él y preguntaron a ver si era un globo. Entonces hicimos unos cálculos y por los datos, la posición del globo, sabíamos que había sido un globo nuestro, se había ido hacia Palencia. Precisamente esa desviación que hay de la vertical es la que nos sirve para saber los vientos en altura. Eso lo pregunté a un niño, era de primaria, de quintos. ¿Cómo se mediría el viento en un globo de estos? Dice, pues claro, si estás aquí ahora y 10 segundos después estás allí, pues el viento ha venido allí para allá, del sur. Ah, y lo rápido que voy, pues espacio dividido entre el tiempo, velocidad del viento, ya está. Y entonces el modelo ya sabe que el viento ya sabe dónde le ha cogido ese valor y lo asimila. Los modelos van en números codificados. Todas las observaciones, sea del observatorio de tierra, la garita nuestra, o sea del radiosonda, o sea de un barco, de una boya, todo va codificado y entran a esos superordenadores como churros. Y el superordenador sabe lo que le está llegando. Anda, mira, aquí me llega el sondeo de Santander. ¿eh? No habla, no. Lo hice, estoy llevando simuladamente lo que diría el supercomputador. Eso es, sí. No sé si te... Sí, sí. Estaba ahí, sí. En cuanto a los globos que se lanzan hacia arriba, hay que tomar en cuenta también el efecto Coriolis cuando estás calculando la desviación por el viento. No, hay precisamente no, hay lo que veo es el viento nada más. El globo está posicionado en todo momento. Hay 3 satélites geoestacionarios que le están siguiendo, y teleposicionan. Por eso digo que calculo el viento porque sé dónde está en cada momento. Si aquí está ahora, luego dentro de medio minuto está allí, es que el viento me lo ha llevado para allá. Luego el dato en este nivel el viento es ese. No, ese movimiento no, porque los satélites te dan la posición exacta. El efecto Coriolis es un efecto que sabemos que ocurre, pero se sabe y se calcula, los grandes, estas armas que por desgracia vemos tanto en la tele ahora, ¿no? En Ucrania, por ahí, donde hay unos señores disparando, si os fijáis, hay un tipo al lado con un ordenador pequeñito. Entonces, fijaos un poco en alguna imagen. Esa persona, cuando está lanzando a un objetivo que les da unas coordenadas, por desgracia, ¿no? Una escuela o algo. Es que da hasta vergüenza decirlo. Entonces ellos tienen que apuntar a otro sitio, digamos. ¿Por qué? Porque el aparato ya les calcula la trayectoria que va a seguir ese bus y va a caer precisamente, por desgracia, aciertan además. Mira, leí ayer que el ENIAC, ese superordenador americano, que una de las primeras cosas que calculó fue para el ejército americano para calcular trayectorias de misiles, no de misiles en aquellos tiempos, no, de obuses de artillería de larga distancia. Fíjate qué increíble, ¿eh? La guerra siempre hace avanzar a la humanidad, avanzar en tecnología y en ciencia. Se mete mucho dinero y de esa ciencia, de esa investigación, para la guerra, luego se acaba la guerra y quedan esas cosas para la vida civil, digamos, la vida normal. Pero no, ahí el satélite te localiza el chisme, no hay que... Coriolis se sabe calcular, entonces un movimiento, eso es física, el que estudie físicas en bachiller, segundo de bachiller, se calcula la trayectoria en función de la latitud donde estás y la desviación exacta, vamos. Es una cosa muy clásica. Sí. Y esas boyas también son las que registran su movimiento vertical, las Sí. que están las marejadas. Las de deriva, no, las huellas a la deriva, no. Esas van viajando por el mar, de ahí puedes deducir, por ejemplo, temperatura del agua de mar, porque la miden, la presión atmosférica, porque siempre va con el pitorro para arriba flotando, y te dicen las trayectorias. Las de que miden las olas son las que están amarradas, ancladas, moored en inglés, boyas que van, suben y bajan y continuamente están viendo el oleaje. Esas son, tenemos aquí varias en la costa, las hay en mitad del Golfo de Vizcaya y alguna más. Y luego boyas y los satélites ahora ya miden la altura del nivel del mar. Te pueden ya ver incluso las olas que está viendo. Es que esto, ya te digo, y lo que falta por venir, sí, se mete mucho dinero. Aquí hay mucho dinero metido, pero es que tiene interés. Interés desde subir a la lora hasta que mañana, bueno, ahora ya tenemos menos, ¿no? Soldados en Irak, por ejemplo, y van a hacer una misión por una zona del desierto, y hay un grupo nuestro en Madrid, que es un grupo de defensa, se llama, que está dedicado exclusivamente a apoyar a esa gente y darle pronósticos, porque ese modelo que os he contado del centro europeo es para todo el globo, ¿eh? Lo mismo que os enseño aquí de España, que todo el rato saco España y tal, yo ahora me podría centrar a una ventana, me centro en la zona de Irak y yo sé si llueve, si no llueve, si va a haber tormentas, si los vientos van a ser de aquí, de allá, y les damos predicciones a esa gente para ahorrarles vidas, porque probablemente salir sin saber lo que va a pasar, gente que no sabe lo que ocurre allí, pues desde aquí les ayudas, ¿eh? Cosas tan dispares como esas, ¿eh? La utilidad es muy grande, es muy grande. Los vuelos de los aviones, el ahorro de queroseno en un avión. Y si vais una vez en un vuelo a Nueva York,
impresiona a veces, pues es un vuelo grande y te dice el piloto, hora estimada al aeropuerto John Fitzgerald Kennedy, las 14 horas 22 minutos. Y dices, coño, ¿cómo sabe este tío a la hora que va a llegar? Porque arriba a saber lo que hay. Pues es que él mete el modelo, coge la capa de los 10.000 metros, le damos la capa esa, él lo mete a su ordenador y ya tiene todos los puntitos esos del océano Atlántico, los tiene con valores de viento. Lo mete al ordenador y su ordenador, sabiendo la velocidad que le va a meter el piloto al avión, ya sabe más o menos la hora exacta que va a llegar a Nueva York con bastante aproximación. La calcula y se la da. Y si, por ejemplo, vas en el vuelo, te dice, amárrese los cinturones porque llegamos a una zona de turbulencia. Pues es que, por ejemplo, va a cruzar por la zona de las Azores una corriente en chorro que sale también en estos modelos, y va a pasar por ahí. Y ahí se sabe, cuando cruza una corriente en chorro, hay turbulencia y puede pasar cosas desagradables. Entonces, para eso también sirve. O sea, tiene utilidades, la meteorología, un euro que eches ahí en la bolsa, eso te devuelve media docena de ellos. Está demostrado. Lo mío que es ingeniero también, ¿no? Sí. Incluso lo tienen en cuenta para programar la jornada de trabajo. ¿En qué aspecto? Si la predicción no es buena, evidentemente, la jornada de trabajo, construyendo un puente, una autovía. Ah, que están en obra, haciendo obras. Ah, claro, sí, sí. Hombre, yo tengo un amigo que es albañil, tenía una empresa pequeña, y esta gente, ya sé que los albañiles suelen tener un baño en tu casa, una cocina en la tuya, un tejado en casa de Karen y tal. Entonces ellos distribuyen el trabajo. Y claro, si esta gente mira la predicción meteorológica y sabe que esta semana que viene, por ejemplo, el domingo, mira el paisano por la tarde en casa y ve que los primeros días llueve, pues, hay que llamar al baño que vamos a ir a hacer el baño. El tejado que se espere para otra semana. Eso es dinero, amigo. Eso es dinero. Parece una tontería, pero es dinero. Tú no puedes. Sí, nos vamos a cerrar ya. Si acaso una última pregunta. Sí, a ver. Perdón. Saltó. Nada, es de un boli. No merece la pena. ¿Alguna cosita más? Sí, a ver, Roberto. Hay un asunto que no está viendo. Gracias, muchas gracias. El río que mandamos a pagar un telescopio por la noche. Claro, porque estás a mucha altura y porque allí el suelo irradia muy fácil, no hay nada que lo retenga. Allí no está montado el invernadero. Eso es el punto de veces a los niños cuando iban a ver allí. A ver, si después de una noche despejada miramos la temperatura por la mañana, o después de una noche nublada y con lluvia incluso miramos la temperatura, ¿qué madrugada tenemos una mínima más baja? Y muchos lo aciertan, la tenemos la noche despejada, obviamente. ¿Por qué? Porque el Sol, igual que se calienta, emite radiación hacia el espacio, y si no hay una capa, las nubes, que lo tapan, como el plástico del invernadero, toda esa radiación se va al espacio. Eso es lo que el satélite Meteosat ve en las imágenes de infrarrojo, estas que estaban por aquí, esta, por ejemplo, ¿veis? Esto es la temperatura que estos cuerpos emiten hacia el satélite, que está a 36.000 kilómetros de altura. Estos son nubes bajas, ¿por qué? La temperatura es más alta. Estos son nubes cirros, y como están muy altas, su temperatura es muy baja. Entonces el satélite recibe la radiación infrarroja de esos objetos, los llamo objetos, o del mar, del agua de mar, y los transforma en grises, en blancos o negros o grises. Tiene 255 tonos para poner. Entonces yo puedo ver con esa imagen si se trata de nubes bajas, si se trata de nubes altas, de qué se trata. La temperatura de los cuerpos. Fijaros qué sensores más sensibles hay en el satélite. Esa es radiación infrarroja, ¿veis? Ahí lo pongo arriba. Bueno, ¿alguna pregunta más tenéis? Y si no, pues... Porque vi yo alguna vez en la televisión que si la corriente de los mares se podría detener por el calentamiento de... Sí, esa es otra charla, pero pero te contesto. Los expertos en cambio climático están diciendo que hay dos fenómenos que pueden ser, dar un caso de irreversibilidad al cambio climático puede ser tremendo. Uno es la fusión del permafrost. Sabéis que el permafrost son capas congeladas que están debajo de la superficie en toda la Siberia y muchas zonas del norte de Europa. Si eso se funde, se quita el hielo de encima, está podrida todo ese material ahí, está ¿cómo se dice? En putrefacción. Emitirá cantidades ingentes de metano a la atmósfera. Entonces es un gas de invernadero brutal y saldrían cantidades enormes, pero de momento creen que no ocurra. Y otro es que los hielos que se funden en Groenlandia no que se funda el polo del norte es agua solo, y no hay tierra. Cortaron la corriente del Golfo que llega del Golfo de México a Noruega, que la costa noruega es mucho más beneficiosa que el continente. Suecia hace mucho más frío que Noruega. La costa noruega, debido a esa corriente que llega de México, esa corriente, si tú la cortas, esa corriente tiene un retorno por abajo, por el fondo, hacia el sur. Si la cortas, dejaría de subir. Entonces podría darse la paradoja de que en el Mediterráneo, en las zonas estas, estuviéramos asados de calor por el calentamiento global, y en Noruega se tuvieran que ir allí porque están congelados.
Y entonces, si ocurre eso, se altera la dinámica del océano, con lo cual se altera el clima de la Tierra, que es el que manda el océano, ¿eh? Se alteraría el clima de la Tierra. Cuando os puse ahí antes predicciones desde el Nowcasting, la predicción climática a 100 años, los modelos esos no son como los de Richardson, ¿eh? Son otras cosas. Ahí interviene el océano mucho, mucho el océano. Eso es como, entre comillas, como el movimiento de los continentes. No, esas son otras escalas. ¿Movimiento de los continentes? No, esas son otras escalas ya, ¿eh? Sí, pero bueno, Eso no tendría tanto que ver. No, las corrientes marinas se pueden alterar y son importantísimas. Mira, Nueva York y Madrid están a la misma latitud. Nueva York todos los eneros se congelan las calles y hay unas nevadas tremendas. ¿Por qué razón? Si está a la misma distancia del Ecuador, Madrid, que Nueva York. Pues porque baja una corriente fría del Labrador que baja del norte y toda la costa esa hace un frío de carajo. Entonces, fíjate lo que influye el mar. Simplemente el tener el mar al lado, ¿eh? Y que vengan esas corrientes de agua. Entonces, obviamente, cualquier alteración de esa, la fusión de todo ese hielo de Groenlandia podría originar esto. Dicen que no es fácil, pero puede ocurrir. Bueno, pues muchísimas gracias, ¿eh? A todos.